Amistad de Puebla presenta. Muy buenos días, queridos amigos, querida familia. Estamos en este su programa, Él es. Y como siempre, el deseo de nuestro corazón es que usted reciba la palabra de Dios y la edificación para su vida y familia. En su pantalla aparecen ahora mismo nuestros medios de comunicación. Primeramente, nuestra página web www.amistaddepuebla.org. Allí usted va a encontrar direcciones de las diferentes congregaciones que tenemos en la ciudad y seguramente habrá alguna cerca de usted para que pueda asistir a ella el domingo. Aquí en Amistad de Puebla, La Hacienda, tenemos 3 reuniones los domingos, a las 9 de la mañana, a las 11:30 y a las 12:45. A las 9 de la mañana y a las 11:45 se transmiten en vivo a través de www.amistaddepuebla.org o a través de www.expande.tv. También deseamos que visite nuestro canal de YouTube, youtube.com/Él-es-Expande. Estamos muy contentos porque en verdad cada vez que abrimos un nuevo tema encontramos una gran respuesta de parte de ustedes y así ha sido ahora. Así que por favor no se despegue de su televisor porque en un momento más estaremos con ustedes. ¿Cómo hemos visto en los últimos años un gran crecimiento en las iglesias cristianas? Y en verdad nos da muchísimo gusto porque vemos cómo Dios está tocando los corazones, tocando la vida de la gente y permitiéndoles que verdaderamente puedan llegar a Él arrepentidos, puedan arrepentirse, inclinándose delante del Rey de Reyes y así obtener perdón, obtener una nueva vida para ellos y al mismo tiempo empezar una nueva vida con sus familias, con sus seres queridos. Nos damos cuenta que la iglesia cristiana en este tiempo ha crecido por todas partes. Miles de congregaciones y millones de personas han llegado a los pies del Señor Jesucristo para salvación, para redención, para perdón de pecados, para empezar una vida nueva, a tal grado que el Señor les llama nuevas criaturas. Personas que han nacido de nuevo, que ya no han nacido de la carne, sino han nacido del Espíritu. Y nos damos cuenta que eso ha sucedido por todas partes. En ciudades grandes, así como en poblaciones pequeñas, el Señor ha hecho algo extraordinario. Se han levantado grupos, grandes y pequeños, pero en todos ellos se comparte de la palabra del Señor, se comparte de las buenas nuevas de salvación y también se alaba y adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto ha sido una gran bendición, porque a través del arrepentimiento y conversión, Dios está transformando la vida de muchas personas. Muchas personas cada domingo se reúnen para alabar a Dios, para escuchar su palabra, para que puedan ser bendecidos a través de ella, para que también puedan ser entrenados y que así sus vidas sean totalmente transformadas por el poder de Dios. A eso nosotros les llamamos un verdadero arrepentimiento. Pero el tema que estamos tratando ahora es que los arrepentidos, estos que han hecho esta decisión, los arrepentidos necesitan arrepentirse. ¿Por qué razón? ¿Qué es realmente lo que está sucediendo? Que a pesar de haber conversiones,
vidas transformadas, vidas que se han entregado al Señor. Muchos de ellos no han permanecido. No han permanecido en el Señor ni en su palabra. Y eso ha dado como resultado un pobre compromiso con respecto a una relación estrecha que deben tener con Dios y también a un compromiso muy pobre con respecto a su vida y con respecto también a su familia, pero sobre todo con respecto a la iglesia. Esto provoca problemas porque nos damos cuenta que los arrepentidos se han arrepentido para salvación, pero no se han arrepentido para seguir viviendo una vida cristiana en el orden de Dios. Muchas personas se han unido a la iglesia del Señor a través de las congregaciones cristianas, pero sin haberse arrepentido verdaderamente, pues siguen viviendo sus vidas igual que antes. Aquí lo importante es saber que el cristianismo no es una religión, tampoco es una serie de consejos para que usted tenga mejoría. Tampoco tenemos una ideología que perseguir para que usted llegue a alcanzar cierto nivel. Tampoco tenemos una serie de decretos en donde usted a través de ellos alcanzará a conseguir aquellas cosas que persigue en la vida. No. El cristianismo es Cristo y el cristianismo no es una religión, es una persona, es la persona de Dios. Ahora bien, la persona de Dios es la que verdaderamente nos transforma. Entonces, debemos experimentar la misma presencia de Dios, su gloria manifiesta, para que esto nos lleve a una verdadera limpieza interior, a una confesión verdadera y a un arrepentimiento permanente en nuestras vidas para que podamos caminar el camino de la santidad. Voy a leerles algo que fue escrito hace muchos años por un gran hombre de Dios, quien vivió un gran avivamiento en la iglesia. Dice así: todo hombre, por su propia voluntad natural, aborrece a Dios. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que todos nosotros no queremos nada de Dios, pero es Dios mismo el que nos hace ver de nuestra gran necesidad. Y dice la Escritura que cuando se vuelve al Señor en arrepentimiento, entonces esa voluntad es cambiada. Nuestra voluntad. Somos seres que tenemos voluntad, libre albedrío. Tenemos que decidir. Cuando nos volvemos al Señor decididos, nuestra voluntad es cambiada. Y nuestra conciencia, que antes estaba endurecida y adormecida, se despertará y será ablandada. Entonces, su duro corazón se derretirá y sus pasiones desordenadas quedarán crucificadas. De este modo, por medio de aquel arrepentimiento, el alma entera será cambiada, tendrá nuevas inclinaciones, nuevos deseos y nuevos hábitos. Esto lo mencionó un hombre, George Whitefield, en 1760. Ahora bien, quiero mencionarle de esto 6 cosas que sucedían en ese tiempo cuando Dios estaba visitando de una manera poderosa a la iglesia. Primeramente, había un arrepentimiento genuino. No un arrepentimiento de solamente de un día para salvación, para mejoría, para perdón. No, era un arrepentimiento permanente porque nosotros necesitamos constantemente estar cercanos a Dios. 2, nuestra voluntad era cambiada. Nuestra voluntad iba hacia un lado, iba hacia las cosas malas, hacia las cosas de perversidad. Es cambiada y ahora es una voluntad que se dirige hacia Dios. Nuestra conciencia, que estaba endurecida, era ablandada. Nuestro corazón se derrite por el Señor. Nuestras pasiones desordenadas quedan crucificadas. Y nuestra alma, nuestra vida misma, tendrá nuevas inclinaciones, nuevos deseos y nuevos hábitos.
Y esto es lo que usted y yo necesitamos. El que verdaderamente podamos tener nuevas inclinaciones, inclinaciones que sean santas, que sean buenas, que vayan dirigidas hacia Dios y que nuestros hábitos malos sean cambiados por hábitos que realmente convienen a nuestra vida, a nuestra familia y a todos los que nos rodean. Por eso, los arrepentidos necesitan arrepentirse. Vamos a ir a un breve corte y en un momento más estamos con ustedes. Repasando la historia. Las 7 declaraciones "Yo soy" de Jesús en el Evangelio de Juan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la puerta. El que entra por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Repasando la historia. Fíjese bien, leímos 6 puntos muy importantes. Si estos están operando en este momento en su propia vida, entonces el Espíritu Santo de Dios está tocando fuertemente sus corazones, su vida, y usted puede manifestar la gloria de Dios. Ahora, también es manifestado a usted la presencia de Dios, su majestad, su soberanía, y eso va a estar trayendo cada día quebrantamiento. Va a estar trayendo cada día una remoción de aquellas cosas que no son las que deben quedar, para que queden solamente las que son inconmovibles, las que vienen directamente del Señor. La historia nos relata que este hombre del cual estuvimos hablando, un hombre como George Whitefield y también otro hombre como Juan Wesley, el cual predicó un promedio, fíjese bien, de 780 veces por año durante 54 años. Era un hombre de baja estatura y de apenas 60 kilogramos de peso, pero se dirigió a grandes multitudes y bajo las mayores tribulaciones y ataques. ¿Qué sucede cuando una persona permanece? Esto se llama permanencia, se llama perseverancia. 780 veces por año, 54 años consecutivamente compartiendo la palabra, aún en condiciones tremendas, a pesar de enfrentar una gran apatía espiritual general que había en los creyentes, y a pesar de enfrentar una gran ola de perversión y crímenes que se extendía por todo el país de Inglaterra, venían a él para oír de sus sermones más de 20,000 personas, entre 5 a 20,000 personas para escuchar lo que él decía. Ahora, ¿qué es importante? Que realmente
uno pueda escuchar de parte de Dios lo que el Señor nos está hablando, y los perdidos entonces nos damos cuenta que se convierten en nuevas criaturas, no se convierten en ninguna otra cosa, son gente nacida de nuevo, nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y muchas veces estos oyentes, cuando escuchaban esta palabra, eran transportados a las alturas más increíbles del amor de Dios, del gozo y de la admiración, de la majestad. Si nosotros permanecemos constantes, alabando al Señor, llegando hacia Él, admirando su grandeza, su majestad, su soberanía, viniendo cada día, leyendo la Escritura, hablando con Él, rezando, orando, llegando hasta su misma presencia, vamos a ver la grandeza de Dios, su majestad, la excelencia de nuestro Dios, y de esta manera, día a día, seremos transformados a su imagen. Los grandes despertamientos espirituales que ha habido en años pasados, en siglos pasados, etcétera, siempre han sido precedidos por un verdadero arrepentimiento de multitudes. Hoy vemos en México que hay multitudes que se han arrepentido, que han llegado a los pies de Cristo, pero que necesitan permanencia, perseverancia, que no han cambiado solamente de una banca a otra, que no siguen en una religión, que esto es una verdadera relación con Dios que nos va a llevar a un avivamiento y a un despertar espiritual en la nación mexicana que la transformará completamente de cabo a cabo. Todo esto queremos que lleve a la gente a un verdadero arrepentimiento, pero sobre todo para que puedan caminar el camino de santidad. ¿Qué es esto? Caminar en santidad es caminar en el camino que nos aparta de las cosas del mundo, del pecado, y nos lleva hacia Dios, aun cuando vayamos tropezando. Esto es importante. Le quiero decir algo. Dios nunca nos echa fuera y sabe que somos gente falible permanentemente. Fallamos permanentemente. Pero caminar el camino de santidad es algo muy importante. Él desea que los arrepentidos sigan arrepintiéndose, y esto es que permanezcan en el camino de santidad. Caminar el camino de santidad, apartándose más y más de las cosas del mundo y metiéndose más y más en el camino que nos lleva hacia el Señor. Aún cuando vayamos fallando, aún cuando nos vayamos tropezando, pues Él siempre nos recibirá para arrepentimiento, para perdón, para volver a darnos vida permanente día a día. Esto me fascina. Filipenses capítulo 2, versículo 12. De modo que, amados míos, así como han obedecido siempre, no solo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. La voluntad de Dios es que usted viva una vida diferente, una vida como vino a ofrecerle al Señor Jesús, una vida en abundancia. Y esta vida es en donde podemos caminar el camino de santidad. Vamos a ir un breve corte. No se despegue. En un momento estamos con ustedes. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Gracia inconmovible. 31 Congreso Internacional de Jóvenes. Conferencias con Alex Escobedo, Enrique y Tita Bremer, Efraín González, Roberto Evans, Ernesto y Ruth Alonso.
Ever y Anayeli Salazar. En la música, Jason Upton, Nathan Ironside, Wally Tucker y Vimos su Gloria. Te esperamos del 19 al 21 de julio en Amistad de Puebla. Pregunta por nuestros precios especiales para grupos. Búscanos en redes sociales como Ministerio Juvenil Amistad de Puebla. Gracia inconmovible. El arrepentimiento es la liberación de la voluntad por Jesucristo a fin de que sirvamos a Dios. Nuestra voluntad está acostumbrada a hacer lo que bien le parece o, como decimos, lo que le da la gana. Pero cuando nosotros en verdad somos liberados, mire, no somos esclavizados, no somos obligados. Muchas personas piensan que somos ya encajonados, obligados. No, al contrario, somos liberados. Cuando nuestra voluntad es liberada, entonces podemos servir al Señor. Somos liberados por el Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque nuestra voluntad está prisionera. Y está prisionera a los malos hábitos, a las malas costumbres, está prisionera al pecado, a cosas que no nos convienen antes de nuestra conversión. Pero cuando por fe se recibe al Señor Jesucristo, ahora esa voluntad se convierte, esa voluntad se libera. Por eso habla la Escritura que el Señor viene a darnos libertad, que cuando conocemos la verdad que Él nos da, ahora podemos ser libres, podemos caminar en libertad. Conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Y ahora esa voluntad encajonada en otro tiempo, amarrada en otro tiempo, esclavizada ahora está libre. Y el deseo que debe tener es no continuar con sus viejas costumbres y malos hábitos, sino que liberada en el Señor, viva en esa libertad en la que Cristo nos ha hecho libres. Por esta razón es que el Señor también menciona, cuiden, tengan cuidado de su salvación, cuídenla, guárdenla con temor y temblor, porque no basta solamente con arrepentirse, sino con vivir una vida permanentemente cercana al Señor todos los días de nuestra vida. La persona que ha colocado su voluntad en el camino llamado santidad, entonces ese camino le va a llevar a viajar todo el tiempo en una manifestación de la presencia de Dios que traerá poder del Espíritu Santo a su vida. Y esto es muy, muy importante. Le quiero comentar esto. Una persona que verdaderamente conoce al Señor y que empieza a caminar en el camino de santidad, no estará jamás solo. El Señor ha enviado al Espíritu Santo para que en todo momento sea el consolador, el ayudador, el que guía, el que aconseja, el que recuerda, el que enseña. De tal manera que cuando nuestra voluntad es en verdad dirigida hacia el Señor, en libertad, en esa gran libertad, podemos caminar de una manera totalmente diferente aquí en la tierra. Hay muchas razones por las cuales la gente acude a las congregaciones cristianas hoy en día, pero el problema es que no ponen ni siquiera un pie en el camino de la santidad. ¿Y sabe por qué? Porque muchos están buscando solamente una respuesta. Están buscando una solución a sus necesidades, en lugar de buscar al Señor, en lugar de buscar a Dios mismo. No podemos solamente creer que Dios es como alguien que nos va a resolver todo y olvidarnos de Él. No, Él es una persona con la cual
al manifestarse en nosotros en toda su majestad, en su amor, en su pasión por nosotros, en su gloria, nosotros podemos vivir en libertad siempre. Charles Finney, en el Gran Avivamiento de Norteamérica del siglo XIX, dijo esto: muchas conmociones que son consideradas como avivamientos, muchas cosas que de repente mueven el tapete por todas partes y dicen, aquí está el poder de Dios, aquí está el avivamiento, resultan al fin y al cabo en muy poca piedad substancial, muy poco arrepentimiento. Un verdadero avivamiento va a traer un genuino arrepentimiento. Y esto sencillamente porque hay demasiada agitación. Por eso no se pueden ver verdaderos arrepentimientos. El llamamiento apela demasiado a las emociones. Hay gente que emocionalmente llega, se arrepiente, piensa que ya Dios va a hacer algo, pero no permanece, no sigue adelante con el Señor. Y esto resulta en un torbellino de emociones, de lágrimas, de remordimientos, pero no de un verdadero arrepentimiento. Ahora, esto también, dice Charles Finney, necesita una acción inteligente del corazón. Dios nos ha dado entendimiento y razonamiento para que podamos entender lo que nos dice y accionar nuestro libre albedrío y voluntad. Y aquí menciona que la voluntad es barrida por una tormenta de emociones cuando no controlamos verdaderamente esto y lo ponemos a los pies de Cristo. La inteligencia es anulada, el entendimiento igual, es confundido y en lugar de ser iluminados para arrepentimiento, el resultado jamás es bueno. Caminar en santidad es lo que tenemos que hacer. Es caminar en el camino que nos aparta de las cosas del mundo, del pecado, nos lleva hacia Dios, aun cuando vayamos fallando o tropezándonos. La clave es permanecer en el camino. Y escuche esta escritura con la que terminaremos. Isaías 35:8. Cuando esto sucede, dice el Señor, que habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos, y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No se extraviará. Si usted entra por su propia voluntad y permanece en este camino de santidad, por muy torpe que sea, por muchos errores que cometa, jamás se extraviará. Yo deseo con todo mi corazón que usted pueda entrar de su propia voluntad en este camino de santidad, porque si lo hace, como dice aquí la Escritura, por muy torpe que sea, jamás se extraviará. Así que continuaremos, porque esto es emocionante de parte de Dios. La próxima semana estaremos con ustedes. Mientras tanto, que el Señor les guarde siempre.